Se complica el escenario político en Venezuela, pero dentro de las filas del propio gobierno. La fiscal general Luisa Ortega inició este martes un nuevo proceso, un antejuicio de mérito, contra los 8 magistrados y la desincorporación de 33 magistrados del Poder Judicial. Esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara inadmisible el recurso que presentó Ortega en contra de la Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Estamos solicitando la recusación. E igualmente nosotros estamos pidiendo como una medida cautelar, innominada, la separación del cargo de estos magistrados, porque corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho, sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala. Los fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay se solidarizaron con la fiscal Ortega. Los funcionarios que forman parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos rechazaron todo intento de hostigamiento de poderes públicos o privados a Ortega Díaz. El defensor del pueblo, en tanto, Tarek William Saab, dice que se ha presentado una controversia sobre las interpretaciones de las competencias de los distintos operadores de la justicia. Por ejemplo, ¿cuáles son los organismos que tienen la potestad sobre una investigación a casos de violaciones de los derechos humanos, que en ocasiones terminan obstaculizando los avances de la investigación? Es por esto que William Saab introdujo un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia para revisar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Asistir sin ningún tipo de limitaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no solo en tribunales, como dije, sino también de estar presentes en cada una de las investigaciones que corresponden. Aquí yo no estoy hablando, por ejemplo, de que la Defensoría va a participar en hechos punibles ajenos a violaciones de derechos humanos. Supóngase ustedes casos que tengan que ver con hurto, casos que tengan que ver con robo a mano armada, casos que tengan que ver con delitos comunes, etcétera. No, estoy hablando de asistir a las víctimas de violaciones a derechos humanos en tanto tienen ellos la oportunidad de que nuestra institución los acompañe hasta el final. La fiscal denunció que su familia ha sido víctima de múltiples amenazas, como llamadas, persecución y acoso en Caracas. Vamos a saludar a Giovanna de Micheli, analista internacional que está con nosotros para analizar el tema. Giovanna, buenas tardes. ¿La posición de la fiscal es, a tu criterio, una observación objetiva o aquí hay una disputa política atrás? Buenas tardes, Guillermo. Pues yo creo que es una actuación objetiva, creo que es un despertar de las instituciones en Venezuela, creo que es por fin, digamos, la conciencia de la necesidad de rescatar la institucionalidad como requisito indispensable para salvar no el derecho, como dijo la fiscal, yo diría para salvar la democracia. Bastante hemos comentado aquí en este espacio tuyo, Guillermo, en oportunidades anteriores, que una de las deficiencias más grandes que tiene el sistema político venezolano, que según la Constitución es una democracia, es su precariedad institucional. Pues bien, en estos momentos estamos viendo un florecimiento, si se quiere, de la institucionalidad a través de la Fiscalía y a través hasta ahora de pronunciamientos individuales, por ejemplo, de algunos oficiales de muy alto rango de la Fuerza Armada Nacional, jueces que también han decidido presentar su renuncia a modo absolutamente personal y las inmensas fisuras que también comentamos que las íbamos a ver en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Porque siempre, Giovanna, te pregunto, por ejemplo, ¿cómo está la oposición? ¿Está sólida? ¿Está dividida? ¿Cómo está el oficialismo? ¿Hay divisiones dentro de él? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Siguen siendo leales al presidente Maduro? Son las 3 aristas más importantes para observar y analizar la solidez, podemos decir de alguna forma,
de las autoridades en el poder. Y antes de pasar al procedimiento puntual para destituir a un funcionario público, la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿la fiscal es más chavista que madurista? ¿Ella continúa con sus principios encaminados hacia la idea de una república bolivariana, pero distanciándose de la dirección que tomó el presidente Maduro? Sí, bueno, vamos por parte. La oposición en estos momentos se presenta más nutrida que nunca antes. Cuando digo nutrida es porque ha crecido el número de militantes, por llamarlo de alguna manera. El llamado a convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro permitió que diversas fuerzas se amalgamaran, se atomizaran en torno a un objetivo común. Ese objetivo común es precisamente evitar a toda costa que se instale una Asamblea Nacional Constituyente. Eso ha permitido darle mayor contundencia a la oposición en este momento, pero a la oposición a uno de los principales proyectos políticos del Ejecutivo para garantizar su permanencia en el poder, lo cual es la Asamblea Nacional Constituyente. Insisto, hay un crecimiento, por decirlo, hay una hipertrofia de la oposición, pero con una condición muy puntual. Es oposición a el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente y se está comenzando a expandir hacia oposición también frente a la gestión de Nicolás Maduro, que se considera responsable directo de la inmensa crisis que hoy vive Venezuela. En cuanto a la Fuerza Armada no es monolítica, Guillermo. La Fuerza Armada está integrada por seres humanos venezolanos que tienen familias, que pasan las mismas penurias que el resto de la sociedad, que cualquier civil en este país, y eso está comenzando a generar ciertas preocupaciones dentro del sector militar. Tan es así que ayer, sin ir muy lejos, vimos la renuncia del secretario del Consejo de Defensa de la Nación, un altísimo cargo de asesoramiento al presidente de la República, un oficial de alto grado, de alta jerarquía, que presentó su renuncia al cargo, no pidió la baja, es decir, sigue siendo un militar activo, pero renunció al cargo precisamente por no estar de acuerdo con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Este sentir se ha multiplicado dentro de la institución militar. Dentro del gobierno, las fisuras son absolutamente profundas, como nunca antes. Tan profundas son que tú mismo ya eres capaz de hacer una distinción entre maduristas y chavistas. Eso no existía para el año 2013, o por lo menos no era tan evidente como lo es hoy en día. El hecho que la propia fiscal general de la República, que siempre se había identificado con el oficialismo, con el gobierno, en este momento está tomando la postura que está tomando, es una evidencia incontrovertible de que hay una fisura muy profunda dentro del aparato de gobierno. En conclusión, entre los tres que me mencionaste, gobierno, Fuerza Armada y oposición, la que luce en estos momentos más sólida, más cohesionada y más numerosa, la oposición. ¿Cuál es el procedimiento para destituir a un funcionario de alto nivel? Más o menos lo que propone la fiscal general. Sí, entiendo porque yo no soy abogado, no soy constitucionalista, recuérdalo, pero entiendo según lo que establece nuestro texto constitucional que no basta solamente con que la fiscal así lo solicite. La fiscal toma la iniciativa, pero esto debe ser avalado por otras instancias como es, por ejemplo, el Poder Legislativo. Ahora, hay un detalle. Para que el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, pueda hacer esto, debe recuperar su mayoría calificada, es decir, debe recuperar los 2/3 que le quitaron en el momento que la obligaron a desincorporar a los 3 diputados del Estado Amazonas. ¿Recuerdas este episodio? Claro que sí. Exactamente. Entonces, lo primero que tendría que hacer la Asamblea Nacional es o reincorporar a estos 3 diputados de Amazonas o tratar de reconstruir una mayoría calificada con algunos diputados que originalmente representaban al oficialismo y ahora pues están contrarios a esta situación o a esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Una vez restituida esa nueva mayoría calificada, podría entonces la Asamblea Nacional destituir a los jueces y nombrar sus suplentes o sus sustitutos, su reemplazo, no suplentes, sus reemplazos en el Tribunal Supremo de Justicia. En este momento la figura de la fiscal es muy importante, está siendo amenazada, como dijimos al principio de esta entrevista. Hace días nada más el Diosdado Cabello dijo que faltaban 53 días para deshacerse de la Asamblea Nacional y también de la Fiscalía General
Es decir, dentro del gobierno hay claras opiniones fuertes. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si hoy ponemos a Nicolás Maduro, a la canciller Rodríguez y también a Diosdado Cabello en la escala, ¿quién tiene más poder? Wow, creo que es una pregunta difícil. Yo creo que para mí es muy difícil de responder, porque todo pareciera indicar que los tres están movidos por una profunda desesperación. Y la desesperación es característico de quien ya no tiene el poder. Las declaraciones que han dado las tres personas por separado en los últimos días reflejan eso, reflejan una profunda preocupación y una profunda desesperación. Cuando inclusive el diputado Diosdado Cabello, porque hay que recordar que es diputado, plantea que a la fiscal le quedan 53 días, lo que dijo en esa oportunidad, lo que está es demostrando que está contando las horas para poder deshacerse de quien en estos momentos, desde uno de los poderes públicos, está minando las bases del gobierno. Eso es desesperación. Cuando la canciller arremete contra, por ejemplo, la presidenta chilena, que dio las declaraciones que dio y pidió la libertad de los presos políticos y lo hace de la manera absolutamente destemplada en que lo hizo, está demostrando una profunda desesperación. Cuando desde la Cancillería se le comunica a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el retiro del Estado de la organización, están mostrando preocupación y miedo a que se siga debatiendo el tema Venezuela en la organización. Cuando el presidente de la República dice que le va a pedir al Papa que nuevamente interceda en un proceso de diálogo, que ofrezca su mediación para poder conversar con la oposición, justo un día después que se conoció que la Conferencia Episcopal Venezolana había estado en una reunión con el Papa y que, según nuestro cardenal Urosa, el Papa señaló que no iría nuevamente a un proceso de diálogo entre oposición y gobierno en Venezuela hasta tanto se cumplan ciertas condiciones, refleja también una preocupación y desesperación por parte del presidente de la República. Yo creo que nunca antes el gobierno venezolano se había sentido tan amenazado como en este momento. Yo creo que realmente están pasando por una situación no muy afortunada. Uno de los peores errores que pudo haber cometido el presidente Chávez fue, primero, hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en los términos en que los hizo, en un momento en que el país está pidiendo soluciones urgentes a sus problemas cotidianos. Y lo segundo, haberle puesto una fecha a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el 30 de julio. Estos dos elementos que hicieron, por una parte la convocatoria, como te digo, amalgamó a diversas fuerzas políticas, a personas de diversos estratos sociales, a personas de los más variados orígenes, en contra de ese propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que no había logrado la oposición antes, lo logró la convocatoria que hizo Nicolás Maduro a la Constituyente. Y el haberle puesto una fecha, lo que hizo fue acelerar los planes y las acciones por parte de este sector que siente que tiene una amenaza concreta, puntual, específica para una fecha en particular. Es decir, yo creo que fueron dos errores que han servido como catalizador para las acciones de la oposición en estos momentos. Ahí está el análisis de Giovanna De Micheli, analista internacional. Gracias, Giovanna. Buena suerte. Gracias, Guillermo.